Me llamo Lucía, tengo 27 años. Tras la muerte de mis padres, me quedé casi sin apoyo, así que decidí mudarme al sur de España. Aquí, en un pequeño pueblo costero, está la casa antigua de la familia de mi marido. Él está ahora en el extranjero por trabajo, así que el único que aceptó recibirme fue su hermano, Julián. Llegué en autobús bajo un calor que no cede ni siquiera en otoño. La maleta era pesada para arrastrarla por el empedrado. Julián me esperaba junto a una pick-up oscura. Me saludó brevemente y enseguida tomó mis cosas. En su voz no había ni alegría ni fastidio, más bien un sentido del deber. A mí me bastaba. Estaba exhausta y no quería dar explicaciones. La casa resultó ser más grande de lo que imaginaba. En cuanto las puertas chirriaron, sentí el frescor de las paredes gruesas. Dentro olía a cal y a cosas antiguas. En el pasillo, unas cuantas redes de pesca. En la cocina, cazuelas deslucidas por la sal y el tiempo. Julián me mostró una habitación en el segundo piso. La ventana daba directamente al mar. Dejé la maleta y entendí que a partir de ahora, ese lugar sería mi refugio, aunque fuera temporal. En el patio crecía un limonero retorcido. Junto al muro había un cobertizo con un candado colgante. Lo miré de reojo. Julián lo notó y dijo enseguida: «No entres ahí. Son cosas de mi padre». Su tono era tranquilo, pero categórico. Asentí en silencio. La primera tarde casi no hablamos. Preparé una cena sencilla con lo que encontré en los armarios: una tortilla y una ensalada de tomates. Julián comió y solo asintió. «Está bien». Comprendí que eso, en él, sustituía a un elogio. Para mí fue suficiente para sentir que había hecho algo correcto. Esa noche tardé mucho en dormirme. Me acosté en una cama limpia, pero ajena, escuchando el rumor del mar tras la ventana. Se arremolinaban pensamientos. Si había hecho bien en venir, si podría vivir allí. Para calmarme, le escribí a mi marido un mensaje breve: «Ya estoy aquí. Todo bien. Julián me ayuda». No llegó respuesta. Ahora él vive en otro mundo y con un ritmo completamente distinto. A la mañana siguiente me despertó el aroma del café. En la mesa había una taza y una nota breve: «El pan está en el armario. Vuelvo después de comer». Sonreí. Ese minimalismo en la comunicación incluso me daba seguridad. Hice tostadas, desayuné y salí hacia el mar. La costa parecía interminable. Los pescadores desenrollaban redes. Los niños lanzaban piedras al agua. Caminé mucho rato, permitiéndome sentir que ya no tenía prisa por llegar a ninguna parte. La casa quedaba ahora atrás, delante solo el mar y unos días que había que vivir antes de entender cómo instalarme. Cuando regresé, Julián estaba entrando al patio, una caja con cabos. Le pregunté si necesitaba ayuda. Solo asintió y me dio un cubo. Me mostró cómo quitar la basura de las redes. Trabajamos en silencio, pero sentí que así era más fácil. El trabajo distrae, y a su lado no hacía falta escoger palabras. Por la tarde, coloqué mis cosas en los estantes. Colgué en el armario mis dos vestidos. Se veía humilde, pero para mí era importante ver objetos familiares. Me lavé en el baño pequeño, donde el espejo ya estaba rayado, aunque el reflejo era nítido. Luego me acosté, con la mejilla pegada a la almohada. De la calle entraba un viento salado. Y por primera vez, después del largo viaje, me dormí sin miedo a despertar en mitad de la noche por los recuerdos de la pérdida. A la mañana siguiente, Julián volvió de la costa antes de que el sol alcanzara la altura suficiente para disolver el fresco de la madrugada, y cuando entró en el patio con un cubo de pescado, entendí que su día empezaba mucho antes que el mío, que estaba acostumbrado a despertarse con las primeras olas, ir al muelle, regresar con la carga
y del mismo modo sereno, sin palabras, disponer la pesca sobre la mesa de madera junto al cobertizo. Sus movimientos eran precisos, como pulidos por los años, y cuando se lavaba las manos, bajo el grifo, noté cicatrices en los dedos, restos de viejos arañazos y cortes que hablaban de que el trabajo en el mar no perdona la imprudencia. Yo intentaba ajustar mi vida a ese nuevo ritmo. Durante el día me ocupaba de la casa, limpiaba las habitaciones, anotaba en una libreta los asuntos que debía resolver en breve, visitaba la tienda o la farmacia y luego caminaba largo rato por la orilla, permitiéndome quedar a solas con mis pensamientos, que a veces se desvanecían y a veces volvían con dolor y zozobra. El pueblo parecía tranquilo y acogedor, pero en su calma había algo inquietante. La gente miraba de frente. Sus ojos se detenían en mí más tiempo del necesario. Sabían que yo era forastera y, aunque no mostraban abierta antipatía, igualmente sentía que debía ganarme el derecho a estar allí. Julián no se apresuraba a establecer una cercanía. Hablaba poco, respondía con brevedad y siempre con precisión, como si cada palabra debiera estar justificada. En ello había una cierta severa honestidad que a la vez irritaba y atraía. A veces, cuando yo volvía del mercado con bolsas, él me las quitaba sin decir gran cosa, y veía cómo en sus ojos, que solían parecer fríos, pasaba como un relámpago otra emoción, una especie de pregunta oculta a la que él mismo no quería buscar respuesta. Por las tardes cenábamos juntos, y entonces percibía mejor su carácter. Podía sentarse casi callado, masticar lentamente un trozo de pan y tragar vino, pero de pronto, como si algo en él se desplazara, empezaba a contar cosas del mar, de las tormentas, de cómo una barca se hizo añicos contra las rocas el año pasado, de cómo los pescadores intentaron salvar a un compañero, de cómo a veces el agua se lleva más de lo que uno está dispuesto a dar. Sus palabras sonaban tranquilas, sin adornos, y por eso aún más pesadas, y me sorprendía a mí misma, escuchándolo no tanto por las historias, como por cómo las decía, como si se estuviera acostumbrando a compartir aquello que no muestra en la vida diaria. Con el tiempo empecé a notar que su mirada se detenía en mí más de lo debido, y que, cuando nos cruzábamos por el pasillo o en la cocina, parecía ralentizar el paso, como esperando a ver si era yo quien se apartaba primero. Eso me provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, me ponía en guardia, me obligaba a mantener la distancia. Por otro, me traía una agitación inesperada, casi inquietante, que intentaba ocultar incluso de mí misma. Un día regresé de un largo paseo por la orilla y, al entrar al patio, él estaba reparando una red. El sol ya se inclinaba hacia el ocaso, el mar destellaba en dorado, y en aquel silencio sus movimientos concentrados parecían especialmente firmes. Lo saludé, él asintió, y de pronto dijo: «Aquí les cuesta a quienes no crecieron junto al mar, pero uno se acostumbra. Lo importante no es luchar contra las olas, sino ir con ellas». No había superioridad en su voz, solo una constatación, pero esas palabras se quedaron conmigo mucho tiempo, como si no hablara del mar, sino de algo más, mucho más cercano. Intenté no obsesionarme, me ocupé con tareas, pero de noche, tumbada en mi habitación, oía cómo él andaba por el patio, cómo cerraba el portón o cambiaba de sitio un cubo, y esos sonidos se fundían con mis pensamientos. Sentía que nuestra vida uno al lado del otro empezaba a formar un equilibrio extraño. Casi no hablábamos, pero cada día la línea entre la indiferencia y la atención se volvía más delgada, y yo no sabía en qué iba a terminar eso. Unos días después de mi mudanza,
Cuando ya me había acostumbrado un poco al ritmo de la casa, al ruido constante de las olas, y a que cada objeto allí tenía su propia historia, me quedé sola y sentí que la curiosidad era más fuerte que la promesa que le había hecho a Julián, pues el cobertizo cerrado con candado llamaba mi atención constantemente, como una frontera invisible que cuanto más existe, más invita a cruzarla. Pasé mucho rato caminando por el patio, regando el limonero, revisando la ropa en el tendedero, como buscando un pretexto para quedarme cerca, y al final me atreví a tocar la puerta, aunque sabía que estaba mal. Algo en mí necesitaba comprender por qué esa prohibición era tan categórica. El candado en realidad no estaba cerrado, solo encajado de manera que la puerta pareciera asegurada, y esa revelación me hizo sentir todavía más culpable, como si él me estuviera poniendo a prueba para ver si resistía. Dentro hacía fresco y olía a madera, a sal y a libros viejos. En los estantes se apilaban revistas náuticas, mapas con rutas marcadas, y en el centro, sobre una mesa, había un barquito de madera con pequeñas estrellas talladas en los costados. Lo tomé en las manos, pasé el dedo por la superficie irregular, y aquel objeto sencillo me pareció el símbolo de que allí no se guardaban solo cosas, sino recuerdos que alguien intentaba preservar del olvido. Estaba tan absorta observándolo que no oí los pasos, y cuando me giré, vi a Julián en la puerta. Su rostro cambió de inmediato. La calma que conocía desapareció, dejando espacio a la ira. Me preguntó bruscamente por qué estaba allí, por qué no había podido contenerme, por qué había violado una petición tan simple. Su voz no era alta, pero en ella había una fuerza tal que me invadió la vergüenza y, al mismo tiempo, un sentimiento de injusticia, pues no consideraba mi acto un crimen tan grave. Le respondí que solo quería entender qué significaba para él ese cobertizo, que no tenía intención de llevarme nada. No escuchó mis explicaciones, como si supiera de antemano que ninguna palabra justificaría mi paso. Entre nosotros quedó suspendida una pausa, pesada y tensa, y sentía cómo mi corazón latía más rápido de lo habitual. Su mirada se clavaba en mí, y entonces, inesperadamente, dio un paso hacia adelante y rozó mis labios. Ese beso fue brusco, como una erupción de lo que llevaba mucho tiempo conteniendo, y a la vez desprotegido, porque en él se percibía no solo deseo, sino desesperación. Lo rechacé, me giré, tratando de recuperar el control, y le dije que eso no estaba bien, que no tenía derecho. Pero dentro de mí algo ya había cambiado. Sentía que ese beso había abierto una puerta que no podría cerrar tan fácilmente. No dijo nada más, solo retrocedió y salió al patio, dejándome a solas con el barquito en las manos. Lo devolví a su sitio, cerré la puerta, como si quisiera borrar el hecho mismo de haber entrado, pero la sensación de la frontera violada permaneció, y ahora sabía que nuestra relación ya no podría ser la misma que ayer. Cuando salí al patio, Julián estaba junto al limonero, fumando y mirando el mar. Su rostro era severo, pero en sus ojos vi algo más que enojo, una división interior que también reconocía en mí. Esa tarde casi no hablamos. Se sentó a la mesa, comió en silencio, yo recogí los platos, y aún en ese mutismo era evidente que entre nosotros había surgido algo nuevo, peligroso e irreversible. Intentaba convencerme de que había sido un accidente, que él se había dejado llevar por la emoción, y yo lo tomé demasiado en serio. Pero mi corazón se encogía traicioneramente con el recuerdo, y comprendía, cada vez sería más difícil mentirme a mí misma. Al día siguiente, los dos nos comportamos como si nada hubiera pasado,
y aunque me desperté con una sensación pesada en el pecho, con un rostro que revelaba la noche en vela, igualmente salí a la cocina, preparé café y tostadas, y cuando Julián entró desde el patio, puse un plato frente a él, procurando mantener la voz serena, como si aquella mañana no se diferenciara de las anteriores. Se sentó, agradeció con un leve gesto de la cabeza y empezó a comer, y en ese instante entendí que habíamos elegido conscientemente el silencio como modo de cubrir lo ocurrido en el cobertizo, como si ambos hubiéramos aceptado una nueva regla: no mencionar lo que no debía existir. Sin embargo, el día no permitió olvidar. Varias veces sorprendí su mirada fija en mí, más larga de lo apropiado para una convivencia rutinaria. En ella no había ira, solo tensión, mezclada con deseo y quizá con remordimientos que trataba de ocultar tanto como yo. Tampoco yo era inocente. Al moverme por la cocina, al salir al patio o volver del mercado, notaba cómo mis pasos se volvían más lentos, cómo evitaba el encuentro directo con él y al mismo tiempo lo esperaba para comprobar que también recordaba. En el pueblo me comportaba como si todo estuviera bajo control. Compraba verduras, respondía a los saludos, preguntaba por el autobús hacia la ciudad, pero por dentro sabía que cada día tendría que vivir con una doblez, porque pensar en mi marido y en su mundo lejano se hacía insoportable cuando cerca había alguien capaz de sacudir mis convicciones. Durante el día construía la imagen de esposa que espera a su marido, que mantiene la casa en orden y todo bajo norma. Pero ya por la noche me descubrí pensando que lo que echaba de menos no eran sus llamadas, sino esos instantes en que Julián pasaba cerca y me rozaba el hombro, cuando su mirada se demoraba un segundo más de lo permitido. Al regresar de otro paseo por la costa, lo encontré trabajando con cabos de pesca, y esta vez me permitió ayudarlo. Me mostró cómo tensar los nudos correctamente, cómo limpiar la red de algas marinas. Sus manos se movían con seguridad, las mías resbalaban torpemente por las cuerdas húmedas, y varias veces tomó mis dedos para corregirlos, y ese simple contacto me hizo difícil respirar. Fingí que no percibía nada fuera de lugar, pero mi cuerpo me delataba más que cualquier palabra. Por la tarde volvimos a cenar juntos. Él puso pan y vino sobre la mesa. Yo cociné verduras guisadas, y aunque la conversación se limitaba a frases necesarias, en cada silencio era evidente que los dos nos esforzábamos en mantener la distancia. Traté de preguntarle por su trabajo, por el mar, y él, como aliviado, empezó a contar sobre las mareas, sobre cómo las redes se habían quedado trabadas en las rocas y tuvieron que sacarlas entre tres. En su voz apareció cierta viveza, y me pareció que en ese momento ambos agradecíamos cualquier tema que no tuviera relación con nuestro secreto compartido. Pero cuando me levanté para recoger la mesa, él de pronto alargó la mano y tomó el plato de entre mis dedos. Su contacto fue demasiado prolongado, y eso bastó para que mi corazón latiera con fuerza renovada. Ambos fingimos que nada había ocurrido. Yo me giré hacia la cocina, y él salió en silencio al patio. Justo entonces comprendí que nuestros intentos hipócritas de ocultar la verdad estaban convirtiendo las rutinas más simples en señales imposibles de ignorar. Esa noche permanecí largo rato mirando al techo, convenciéndome de que podría mantener todo bajo control, que no era más que una agitación pasajera, que desaparecería en cuanto mi marido regresara. Pero cuanto más repetía esas ideas, más clara era la certeza de que ya no creía en mis propias palabras. Pasaron algunos días, cuando la rutina empezó a parecer
un cauce tranquilo que yo procuraba no alterar con palabras ni gestos de más. Julián cambió de pronto su comportamiento y por primera vez sentí que estaba dispuesto a dejarme entrar en algo que para él tenía verdadero valor. Una noche, después de cenar, cuando aún quedaba media botella de vino sobre la mesa, sacó inesperadamente de un estante un cuaderno viejo y lo puso frente a mí, como si lo hiciera con cierto riesgo. Lo abrí con cautela, sin saber qué esperar, y vi páginas amarillentas cubiertas con una letra irregular, en las que había esquemas de rutas, notas sobre profundidades, escollos costeros, además de observaciones sobre cambios de corrientes y de viento. Todo parecía muy antiguo, pero al mismo tiempo práctico, y en esas líneas se percibía la mano de alguien que había vivido su vida en el mar. Julián me dijo que eran apuntes de su padre, pescador, que sabía encontrar lugares donde siempre había captura, y que ahora nadie más conocía esas rutas, excepto él. Lo dijo con firmeza, pero en sus ojos buscaba mi confirmación, como si quisiera oír que eso realmente era importante y que sus esfuerzos tenían sentido. Me detuve largo rato observando las páginas, respirando el olor a papel viejo y sintiendo cómo en esos apuntes revivía el pasado. Y le dije que comprendía su deseo de conservarlo, que esas cosas desaparecen rápido si no se comparten. Entonces sonrió por primera vez desde que estaba allí, breve, casi imperceptible, pero sincero. Y esa sonrisa derritió mis precauciones más que cualquiera de sus palabras. Nos quedamos sentados más tiempo de lo habitual. Me mostraba los esquemas, me explicaba cómo su padre les enseñaba a orientarse con las estrellas, a distinguir corrientes ocultas por cambios apenas visibles en las olas, y yo lo escuchaba con atención, porque en su relato no había solo técnica, sino la vida misma que él necesitaba preservar, aunque ya perteneciera al pasado. En cierto momento comprendí que me agradaba esa confianza, que me sentía parte de algo valioso, aunque sabía perfectamente que no tenía derecho a esa cercanía, porque cualquier apego hacia él me hacía culpable ante mi marido, que en la distancia confiaba en mí igual que Julián, ahora me confiaba los secretos de su familia. Al terminar, recogió el cuaderno, lo colocó de nuevo en el estante y me dijo en voz baja que quería que recordara. Todo lo que estaba escrito allí debía ser protegido, porque de otro modo desaparecería con él. Asentí, prometiendo en silencio, y en ese instante sentí lo duro que era llevar el peso de que me hubiera dado algo tan precioso mientras yo no podía ofrecer nada a cambio, salvo una presencia que en sí misma ya era una mentira. Esa noche me costó dormir. Recordaba su mirada, el tono firme de su voz y la necesidad de apoyo que se le notaba en los ojos, y comprendía que eso me desarmaba aún más. Cuanto más cálido se mostraba conmigo, más consciente era de mi culpa y de la trampa sin salida en la que me metía. Trataba de consolarme pensando que era solo un gesto ocasional, que me mostró el cuaderno porque necesitaba compartirlo con alguien, pero mi corazón no lo aceptaba. Me decía que entre nosotros se estaba formando una confianza que iba más allá de un simple lazo familiar. Cuando al fin me dormí, soñé con la costa dibujada en aquel cuaderno. Las olas cubrían los mapas, borraban la tinta, y yo corría a salvar las páginas, entendiendo que era imposible conservarlo todo, que algo se perdería inevitablemente. Me desperté aún de noche y permanecí largo rato sentada en la cama, escuchando los sonidos de la casa, sabiendo que, de ahora en adelante, cada conversación con él pesaría más que la simple rutina. Pasaron unos días más y ya casi me había convencido de que, después de lo ocurrido en el cobertizo, entre nosotros
todo quedaría bajo control, que ambos habíamos sacado conclusiones y aprenderíamos a mantener la distancia. Pero aquella tarde, cuando el aire estaba denso de calor y el mar reflejaba la luz rojiza del atardecer, todo cambió tan bruscamente que no alcancé a darme cuenta en qué momento perdí la capacidad de mantener el equilibrio. Estaba recogiendo la ropa seca en el patio y casi sin querer volví a mirar el cobertizo cerrado, esa puerta tras la que quedaban aún los mapas, las revistas y aquel barquito de madera que no salía de mis pensamientos, porque cada vez que recordaba sus estrellas talladas, me invadía la sensación de un secreto ajeno que ya había rozado. Julián notó mi mirada y de inmediato, con brusquedad, soltó que no debía mirar allí, que con una vez bastaba para entender dónde estaba el límite. Sus palabras fueron ásperas, y yo, cansada de tanta tensión, le respondí con la misma dureza, que no tenía de qué avergonzarme, que no había hecho nada grave. La discusión cobró fuerza con rapidez. Ambos alzamos la voz, como queriendo imponernos, y en un momento entendí que no discutíamos por el cobertizo ni por las cosas de su padre, sino por algo mucho más hondo, a lo que no me atrevía a poner nombre. Él también cayó de golpe, no porque me diera la razón, sino porque en sus ojos apareció algo inquietante, casi desesperado. Ese cambio fue tan repentino que apenas alcancé a inspirar antes de que diera un paso hacia mí. Sus manos me tocaron los hombros y me besó con una fuerza que no dejaba espacio a dudas ni explicaciones. Esta vez no lo rechacé. No encontré en mí la firmeza que había tenido en el cobertizo y me dejé responder, porque dentro de mí todo estaba dispuesto desde hacía tiempo a ceder a esa sensación. El beso fue largo, con más verdad que cualquier palabra, y al mismo tiempo tan peligroso que comprendí al instante. Había cruzado una frontera que nunca debía traspasar. Cuando nos separamos, él me miraba como buscando confirmación de que todo había sucedido de verdad, mientras en mí crecía una ola pesada de culpa, pues ese instante cambió para siempre no solo mi relación con él, sino conmigo misma. Me giré en silencio, intentando reunir mis pensamientos dispersos, pero las manos me temblaban y el corazón latía con tal fuerza que apenas podía respirar. Él no dijo nada más, solo se apartó y salió por la puerta del patio, dejándome allí, rodeada de ropa doblada y de un silencio interminable. Aquella noche permanecí mucho rato sentada en la cama, con el teléfono en la mano, como si quisiera escribirle a mi marido unas palabras sencillas que me devolvieran la estabilidad. Pero no llegaba ninguna frase, porque todo lo que podría escribir sería mentira, y la verdad no tenía fuerzas para pronunciarla. Dejé el teléfono sobre la mesa, sabiendo que desde ese día, cada jornada en aquella casa sería una prueba, y que mi vida había quedado partida en un antes y un después de un solo beso que no necesitaba justificación, porque en sí mismo era una condena. A la mañana siguiente desperté mucho antes de lo habitual, porque el sueño no había llegado en toda la noche, y cuando al fin salió el sol me sentía exhausta, como si hubiera vivido varios días seguidos sin descanso. Entonces decidí ducharme, aunque solía hacerlo por la tarde, porque quería lavar no solo el cansancio, sino también la huella del beso de ayer, que me mantenía prisionera de pensamientos contradictorios. El agua corría en hilos largos por mi cuerpo, y yo permanecía quieta, dejándola deslizarse por la piel, como si esperara que junto con esas gotas desaparecería la memoria de su contacto. Pero cuanto más duraba, más entendía que la sensación no se debilitaba, sino que se volvía más clara,
como si el agua no limpiara, sino subrayara lo que intentaba olvidar. En un momento cerré los ojos y el recuerdo me envolvió con nueva fuerza. Su acercamiento brusco, su mirada cargada de algo más que deseo, y comprendí que ya no había lugar en mi vida para explicaciones simples ni salidas fáciles. Me apoyé en la fría cerámica y sentí lágrimas mezclarse con el agua, sin saber si lloraba por haberme permitido la traición o porque esa traición era demasiado verdadera para negarla. En mi corazón no había rechazo, solo el dolor de intentar sostener dos verdades al mismo tiempo. Me repetía en susurros que era un error, que tenía la fuerza para poner fin, que bastaba un paso atrás para recuperar el equilibrio. Pero esas palabras sonaban huecas, porque el corazón, a pesar de todo, esperaba una continuación, y eso era lo más aterrador. Cuando salí del baño, la casa estaba demasiado silenciosa, y cada rincón me recordaba que yo ya no era la misma, que no podía mirar a Julián como antes, porque dentro de mí se había instalado algo que no podía borrar con simples tareas domésticas. Me vestí, bajé a la cocina, preparé café y permanecí largo rato a la mesa, escuchando el ruido del mar tras la ventana. Quise llamar a mi marido, decirle aunque fuera unas pocas palabras que me devolvieran la certeza de ser honesta, pero aparté el teléfono, porque sabía que cualquier conversación se volvería una mentira, y yo ya no podía cargar con otra mentira más ese día. Cuando Julián regresó de la costa, no preguntó cómo estaba, no insinuó nada sobre lo ocurrido la víspera. Solo puso un cubo de pescado sobre la mesa, sacó un cuchillo y empezó a limpiarlo, y yo lo miraba tanto tiempo que terminé sintiendo cómo mi respiración se volvía irregular, porque incluso su simple presencia recordaba que entre nosotros ya existía un límite que habíamos traspasado. Lo ayudé a recoger, nuestras manos se tocaron varias veces y cada roce aumentaba la tensión, aunque por fuera todo pareciera tranquilo. Por la noche, sola otra vez en mi cuarto, tuve la certeza de que jamás podría recuperar la seguridad de antes, porque ahora incluso una ducha se había convertido en un intento de huida de mis propios sentimientos, y escapar de ellos era imposible. Esa idea se durmió conmigo, solo para despertarse aún más fuerte al día siguiente. A la mañana siguiente sonó el teléfono, y al ver en la pantalla el nombre de mi marido, el corazón se me encogió al instante. Ayer mismo había decidido que no sería capaz de hablar con él sin ocultar la verdad, pero ahora tenía que responder, porque el silencio lo habría alertado aún más. Contesté. Escuché su voz cansada y a la vez llena de cuidado. Preguntó cómo estaba, si todo iba bien en la casa, si me entendía con Julián. En ese momento sentí que mis palabras eran solo una coraza. Respondí breve, distante, sin dar detalles, ocultando lo esencial, y terminé la llamada mucho antes de lo que él esperaba, excusándome con que tenía cosas que hacer. Después me quedé largo rato con el teléfono en las manos, notando cómo la culpa echaba raíces cada vez más hondas en mí, sin encontrar fuerzas para cambiar nada, porque ya sabía que todo era irreversible. Intenté tranquilizarme con tareas. Doblé ropa, quité el polvo de los estantes, fregué el suelo. Pero cada acción me recordaba que vivía en una mentira que crecía minuto a minuto. En ese rato Julián volvió del mar. Llevaba en las manos una pequeña caja envuelta en tela y sin explicaciones me la entregó. La abrí y encontré un pañuelo sencillo de algodón, con un bordado en los bordes. Dijo que lo había visto en el mercado y pensó en comprarlo para mí, porque por las noches refresca y creyó que me sentaría bien. Lo tomé sin saber qué responder. Apenas pude susurrar.
Gracias, aunque sentía que esas palabras no bastaban para expresar el calor inesperado que me invadió. Su voz, en ese instante, fue particularmente baja, pero seria. Aquí te cuesta, lo sé, pero ya eres parte de esta casa y tienes que sentirlo. En sus ojos había seguridad, pero también una inquietud, como si él mismo dudara de sus palabras y esperara mi confirmación. Asentí, y esas frases simples dejaron una huella profunda en mí, porque sonaban muy distinto a las preguntas de mi marido por teléfono. Esa diferencia me dolió, pero era inevitable. La tarde transcurrió como si todo fuera normal. Preparé la cena, él sacó la basura, hablamos del clima y del pescado que había atrapado. Desde fuera, todo parecía cotidiano, pero dentro de mí crecía la certeza de que juntos estábamos construyendo una pequeña realidad propia, donde ya no había lugar para mi marido. Intentaba resistirme a esa idea. Me repetía que era algo pasajero, que debía volver a mi vida de antes. Pero cada mirada de Julián, cada gesto suyo, hacía esa lucha más inútil. Por la noche, ya sola en mi habitación, saqué el pañuelo, lo extendí y lo sostuve mucho tiempo entre las manos, contemplando el bordado, y sentí que ese objeto sencillo se había convertido en el símbolo de que no había logrado ser honesta. Había aceptado su cuidado y sentido en él más de lo que debía. Doblé el pañuelo, lo guardé en la mesita de noche, junto a la foto de mis padres, y entendí que esta mentira que llevaba ante mi marido no se detendría. Ya tenía raíces, y aunque quisiera, no podría arrancarlas. Pasó poco más de una semana, y ya empezaba a sentir que la vida en el pueblo había tomado un ritmo habitual. Cada mañana iba al mercado, compraba pan y verduras, me detenía en la tienda de aceitunas frescas y trataba de comportarme como si mi estancia allí fuera natural y comprensible. Pero justo entonces comprendí que cualquier gesto, cualquier cambio mínimo en mi conducta se convertía en tema de conversación, porque en un lugar así la gente observa con atención y las habladurías se propagan rápido, sobre todo cuando se trata de una mujer forastera que vive en la casa con un hombre que no es su marido. Las primeras insinuaciones las percibí en el mercado, cuando las mujeres junto al puesto, que antes apenas respondían a mi saludo, comenzaron a quedarse más tiempo mirándome. Sus palabras eran corrientes, pero en sus voces había una entonación que dejaba claro: ya habían oído algo. Yo seguía adelante fingiendo indiferencia, pero al escuchar risitas breves o susurros tras de mí, no podía dejar de sentir que mi cercanía con Julián se había vuelto su entretenimiento. Lo más difícil era que los rumores tenían base, aunque indirecta, porque nos habían visto varias veces juntos en la playa, caminando demasiado cerca, riéndome con él sin contenerme, buscando esa ligereza que me hacía olvidar la culpa. En esos momentos no pensaba que alguien pudiera observarnos y sacar conclusiones. Ahora cada mirada en el pueblo me recordaba que incluso los gestos más mínimos se convertían en propiedad de los demás, y esconder algo ya era casi imposible. Notaba también la postura de Julián. Él, a diferencia de mí, no intentaba ocultar nada. Cuando caminábamos juntos, no se apartaba, no fingía que coincidíamos por casualidad. Sus pasos seguían firmes, su mirada tranquila. Esa indiferencia hacia lo que pudieran decir los demás me confundía aún más. No sabía si estaba dispuesto conscientemente a exponerse o si simplemente no daba importancia a los rumores. Una tarde, al volver del mercado con dos bolsas pesadas, vi a dos mujeres en un banco, conversando. Cuando pasé frente a ellas, callaron de golpe y me miraron como queriendo confirmar que yo entendía. Hablaban de mí. Sentí una punzada de vergüenza, aceleré el paso
Entré al patio y descubrí que me temblaban las manos. Ahora estaba segura. Ya se hablaba de nosotros abiertamente. Cuando se lo conté a Julián, él se limitó a encogerse de hombros y dijo que no valía la pena preocuparse, que la gente siempre busca de qué hablar, y que si su padre había soportado el juicio del pueblo al volver sin pesca, nosotros también podríamos. Pero su indiferencia no me calmó. Al contrario, me dejó más desorientada, como si él permitiera a propósito que los rumores crecieran, mientras yo me esforzaba en frenarlos, al menos con mi conducta. En los días siguientes sentí cada vez más ese juicio en las miradas, al caminar por la calle, al comprar pan. Aunque nadie me lo decía directamente, los silencios, las pausas, los matices en las voces bastaban para mostrarme que el pueblo ya tenía su propia versión de los hechos, una que no necesitaba mis explicaciones. Y yo no podía luchar contra eso, porque cualquier intento de defenderme solo confirmaría las sospechas. Así que callaba, consciente de que mi silencio era también otra forma de mentira. Aquella tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte y el aire se llenaba de la frescura que solo llega tras un día entero de calor, nos quedamos en la casa los dos solos. Entonces comprendí que ya no era posible evitar la conversación, porque sentía cómo la tensión entre nosotros crecía a cada minuto, incluso en los gestos más pequeños, en cómo él corría la silla o dejaba un vaso en la mesa, en cómo yo me demoraba fregando los platos, tratando de ganar tiempo. Él estaba sentado junto a la ventana, mirando al mar, y cuando regresé a la cocina, su voz sonó baja, pero firme, sin vacilaciones. No tienes que volver con él. Ya estás aquí. En esas palabras no había dudas, como si hacía tiempo hubiera tomado la decisión, y ahora solo quisiera escuchar mi confirmación. Yo me quedé inmóvil, con el paño en las manos, incapaz de responder, porque cualquier palabra hubiera sido mentira. Decir sí significaba aceptar la traición definitiva, y decir no habría sido engañarlo en la cara, ocultando lo que ya había sucedido entre nosotros. Se levantó, dio unos pasos hacia mí, y en sus ojos vi una resolución mezclada con desesperación, como alguien que lo arriesga todo en una sola jugada. Cuando se inclinó para besarme, retrocedí, aferrándome al paño, y susurré, no puedo. Mi no puedo fue apenas un murmullo, pero tenía más fuerza de la que esperaba de mí, aunque al mismo tiempo sabía que, en lo más hondo, ya todo estaba decidido. Incluso mi negativa no cambiaba la verdad de que yo ya no era la misma. Sus manos se quedaron suspendidas en el aire. No llegó a tocarme, pero estaba tan cerca que sentía su aliento, y esa proximidad resultaba aún más difícil de soportar que un beso. Lo miré y vi a un hombre que no temía ser descubierto, dispuesto a cargar con el juicio de todo el pueblo, y al mismo tiempo me vi a mí, una mujer incapaz de tomar ninguna decisión hasta el final, porque cada una partía mi vida en dos. Los dos permanecimos en silencio mientras las olas golpeaban la costa, y esa pausa pesaba más que cualquier frase. Se apartó, caminó hacia la puerta, y yo me quedé en medio de la cocina, aferrada al paño como si fuera lo único que me sostenía en pie. Entonces entendí que nuestro silencio no era refugio, sino sentencia, un veredicto que nos imponíamos a nosotros mismos, y que cualquier paso siguiente sería el último en ese frágil equilibrio. Más tarde salí al patio, me senté junto al limonero y me quedé mirando el cobertizo, esa puerta cerrada que se había convertido en el símbolo de todo lo que trataba de esconder. Sentía que ya no me quedaba ninguna fuerza para luchar. Sabía que no podría obligarme a volver al papel de esposa que espera,
porque esa casa y ese hombre ya me habían cambiado, aunque no quisiera admitirlo. Aquella noche, cuando el pueblo ya estaba sumido en la oscuridad y solo las olas se rompían contra las rocas, Julián salió de la casa sin pronunciar palabra. Escuché el chirrido de la verja al abrirse y cerrarse tras él, pero no me atreví a acercarme a la ventana ni a preguntarle a dónde iba, porque comprendía que cualquier intento de detenerlo no cambiaría nada. En su resolución no quedaba lugar para dudas. Me quedé sentada en la cama, mirando la penumbra de la habitación, con la ansiedad creciendo en mi interior, pero paralizada, como si el cuerpo se negara a moverse, porque ya sabía que aquella noche terminaría en algo irreversible. Por la mañana golpearon la puerta. Era la vecina. Su voz sonaba alterada. Cuando abrí, me dijo que habían encontrado la barca de Julián destrozada contra las rocas cerca del muelle y que a él no lo hallaban por ninguna parte. El pueblo se agitó de inmediato. Unos hablaban de olas inesperadamente fuertes, otros de que había salido al mar de noche, lo cual nunca debía hacerse. Todos coincidían en que había sido una imprudencia. Yo permanecía en la puerta, oyendo retazos de conversaciones que me atravesaban como cuchillos, porque detrás de cada palabra estaba el reproche tácito hacia mí. Después, todo ocurrió como en un sueño brumoso. Los hombres del pueblo salieron a buscar rastros. Unos recogían pedazos de la barca, otros debatían si llamar a la policía de la ciudad. Casi nadie me preguntaba nada, porque todos parecían haber decidido ya cuál era la causa. Ella lo llevó a eso. Alcancé a oír de una anciana en el mercado ese mismo día. No lo dijo frente a mí, pero no había duda de a quién se refería. Los rumores se habían convertido en sentencia, y la sentencia en condena. De vuelta en la casa, todo seguía oliendo a él. Las redes sobre la mesa, el cuchillo junto al cubo, las botas de goma en el rincón. Miraba a esos objetos sabiendo que nunca volvería, que nuestras discusiones, silencios y roces habían quedado congelados en un pasado que ya no podía cambiar. En mi habitación encontré el barquito de madera con estrellas talladas, y al sostenerlo comprendí que se había convertido en el símbolo de una culpa que jamás podría borrar. Aquel barquito, tan inocente en apariencia, ahora me recordaba cada paso que nos había llevado hasta ese punto. La prohibición que rompí, su ira, el primer beso, mi incapacidad de decir la verdad y de poner límites. Sentía que no tenía en mis manos un trozo de madera, sino la prueba de que había perdido el control de mi vida. El pueblo siguió con su rutina. Al amanecer salían al mar, reparaban redes, hablaban de capturas, pero cada mirada, incluso la más neutra, yo la sentía como acusación. No podía salir a la calle sin sentirme observada, no podía comprar pan sin percibir susurros a mi espalda. Julián ya no estaba, pero su ausencia resonaba más fuerte que cualquier palabra, y a mí me habían cargado con la responsabilidad de ella. Por la tarde volví a sentarme bajo el limonero, con el barquito en las manos, tratando de imaginar cómo seguir viviendo cuando todo alrededor me recordaba lo que había hecho. Sabía que jamás podría justificarme, ni ante los demás, ni ante mí misma, y esa certeza me acompañaba incluso cuando las últimas luces del pueblo se iban apagando. Tras la desaparición de Julián, los días en la casa transcurrieron lentos y pesados, como si el aire se hubiera vuelto denso e imposible de disipar. Incluso el mar, que siempre había seguido su propio ritmo, parecía ahora indiferente. Su rumor ya no traía consuelo, solo recordaba aquella noche en la que él se marchó y nunca volvió.
Mi marido no regresó de su viaje de trabajo. Sus llamadas se hicieron escasas, meras comprobaciones de que yo seguía allí. Y cada vez yo respondía con la misma brevedad, ocultándole la verdad, sin fuerzas para contar lo sucedido, porque en su mundo de viajes y reuniones no había espacio para mis confesiones. Me quedé sola, sin confianza ni excusas, y esa soledad era aún más dura que la pérdida de mis padres. Entonces no pude hacer nada para evitarlo. Ahora comprendía que mis pasos, mis palabras y mis silencios nos habían conducido a este final. El pueblo ya no murmuraba en voz alta, pero su silencio era más fuerte que cualquier frase. En el mercado me entregaban las verduras sin añadir comentario. En la tienda me cobraban sin decir palabra, y hasta los saludos se habían vuelto pura formalidad. Todo eso me apartaba más que los rumores. En la casa todo hablaba de él. Las botas vacías junto a la puerta, el cuchillo aún en la repisa, el olor a tabaco en el cobertizo. Ya no soportaba permanecer allí dentro mucho tiempo. Las paredes eran demasiado estrechas, el aire demasiado espeso. Varias veces intenté convencerme de que debía cerrar el cobertizo para siempre, guardar todo lo que pudiera recordarlo. Pero cada vez que tomaba entre las manos el barquito de madera con estrellas talladas, entendía que no era capaz. Se había convertido en símbolo no solo de su vida, sino también de mi culpa, imposible de borrar. Volví a quedarme bajo la ducha largos minutos, inmóvil, dejando que el agua corriera por mi piel. Pero esta vez ya no intentaba limpiar nada, ni repetirme que podría comenzar de nuevo. Sabía que ningún agua borraría las huellas dentro de mí. Permití que las gotas cayeran y comprendí que mi vida estaba definitivamente dividida y que aquellos momentos con Julián permanecerían para siempre, incluso si yo lo rechazaba. Ya no me decía que había sido un error, ya no buscaba palabras de consuelo. Entendía que no había justificaciones, solo quedaba el hecho de haber perdido la capacidad de ser sincera. Nada de lo ocurrido podía deshacerse. Lo único posible era seguir viviendo con la certeza de una culpa que nunca se borraría y de una pérdida que siempre volvería a recordarse. Al salir del baño, miré al espejo y vi no solo mi reflejo, sino a una mujer que había presenciado cómo se derrumba la confianza, cómo el amor y el deber no pueden convivir, y cómo incluso en un pueblo pequeño, donde todos se conocen, se puede acabar completamente sola. Supe que era el final, no ruidoso ni dramático, sino callado e invisible para los demás, pero para mí, definitivo.